Buen día, apreciado, querido y siempre respetado profesor Robinson Ferreira. Hemos llegado a usted, profesor, varios de sus discípulos, estudiantes, profesor, para recordarle, profesor, que usted nos ha enseñado a investigar y a ser literofilósofos. ¿Qué quiere decir literofilósofo? Es la materia que usted ha inventado y que nos enseña a no creer lo que los otros quieren que nosotros creamos, a no pensar lo que los otros quieren que nosotros pensemos y a no hablar lo que los otros quieren según su cultura, su individualismo y sus creencias, lo que nosotros creamos, que ellos crean, ellos quieren que nosotros creamos. Ni hablar lo que otros quieren que hablemos, ni pensar lo que otros quieren pensar. Por eso somos literofilósofos y somos pensadores y leemos, profesor. Por ejemplo, hace poco yo vi que cayeron una cantidad de niños de allá de esas tierras donde dicen que existe un Dios que está fuera de la materia para poder hacerla, que vivía con unos demonios y con unos ángeles maravillosos, etcétera, etcétera. Y que debido allá que donde conoce el pecado allá de la soberbia y de la maldad, y se tiran acá a la tierra y bueno, y en una cantidad de cosas. Y profesor, pero que nosotros no podemos olvidarnos como literofilósofo, profesor, que existe una historia del arte, como usted nos dijo en la clase pasada. Sí, eso fue lo que dije en la clase pasada. Y por eso existe el arte de los persas. Y aparecen los hebreos y su significado en el mundo antiguo, que hoy están diciendo no en un nombre de un Dios, sino de una realidad que nos lleva a pedir libertad después de un sistema económico esclavista, y que quedamos en clase pasada que el único camino que habían eran los sistemas económicos superiores, llamados socialismo y comunismo, como partidos políticos, como sistemas económicos, pero que siguen un hombre totalmente distinto a toda esta porquería que ha nacido desde los tiempos de la avaricia, las colonizaciones, las invasiones y por eso tantos crímenes. Y debido a eso debemos trasladarnos a nuestra patria para poder analizar el problema de que sí es posible construir la paz en Colombia. Que nosotros podemos ver como efectos evidentes y alarmantes del conflicto armado interno que nosotros padecemos, muchos países también lo tienen. Es el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de personas, fenómenos que se han convertido en objeto de atención creciente por parte de la comunidad internacional. Debido a que ha dado lugar a una de las poblaciones con mayor número de desplazados del mundo, Colombia, tiene el desplazamiento de personas que oscila en millones de personas desplazadas. Debido a gobiernos anteriores y que no pudieron y no han podido conseguir las cuestiones de paz, y así sucede en Mediano Oriente, sin un objetivo de quienes participan o se benefician del mismo. Este ejército, donde participa el ejército, la guerrilla, los grupos paramilitares, pero también el narcotráfico y los intereses económicos de empresas que de una u otra forma nacionales y transnacionales, donde entra también la economía internacional, donde hay gente que compra y gente que vende. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver el precio y el valor. El precio que el sistema económico, dirigido por algunas naciones, ha influido y le ha puesto sobre la cabeza de los individuos, o sea, nosotros, los ciudadanos, y por eso vemos que muchos niños y ancianos y mujeres caen, porque alguien dice que ya es el poder económico y que todo es voluntad de un ser todopoderoso y que todo es voluntad de esto y de lo otro, pero que también los partidos políticos que hay en toda esa tierra son los que están realmente el hombre haciendo todas esas cosas y toda esa barbarie en el raciocinio natural que lleva el hombre en su inconsciente, instintivo, y que determina al ser humano o al hombre, bestia, como sea. Pero también el narcotráfico y los intereses económicos, estos proyectos agroindustriales y estas cuestiones transnacionales y estas empresas de intereses económicos bailan ahí los estados, y por eso vemos que se pone precio que es diferente a valor. El valor es una cuestión que tiene que ver con la moral. El valor es el respeto, la tolerancia, la libertad, la moral. Son valores, no precios. El precio es el que ponen los delincuentes cuando extorsionan, cuando invaden. Bueno, tú vales tanto y tal, y si no
Mira, a tu Estado le doy tantos millones y ya es de nosotros y tienen que hacer lo que nosotros queremos. Por eso la literofobia es libertad. ¿Y qué es libertad, profesor? Bueno, para hablarles de libertad tengo que irme a una palabra llamada libericis o libertas, que en antigua lengua de latín, donde proviene el francés, el portugués, el español, el francés, varias lenguas, es franqueza y permiso. Es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado o condición del que no es esclavo. La libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más convincentes. Por eso es que nosotros vemos que de la antigüedad, nosotros vemos que José Manuel de la O, el Remolino Magdalena, le echaba frecho a los cerdos, le echaba panela y los inyectaba cuando le veía alguna cuestión de que también se enferman, y los mantenía con veterinario. Por lo tanto, esos mismos cerdos, cuando la cuestión de Gadara, eran cerdos que vagaban de un lugar a otro y quizás alimentándose de materias fecales, como aquí en los pueblos cercanos, estos pueblos. Ahí había un pueblo aquí cerquita, y la mayoría de pueblos tienen traspatio. Allá los cerdos andaban en el desierto. Había un Moisés que andaba con un básculo, que es un palo, y esos palos servían para hacer hoyitos en el suelo y ahí defecaban. Y lo mismo el sacerdote, y en esas cuestiones esos pueblos andaban así y lo hacían. Aquí en el pueblo solamente los cerdos servían de papel higiénico, cuando en el traspatio, que era después del patio, el patio largo, la gente se agachaba y había muchos puercos que eran, hay gente que se daba a la media y le quitaban la cosa y ellos se comían todo lo que quedaban por ahí. Por lo tanto, así va trascendiendo la historia del hombre hasta que hoy en día estoy en un supermercado, en un SAO, en una de esas grandes cuestiones, encuentras papel higiénico, un botoncito y ¡fuas! Y en tu casa. Y todavía nosotros estamos con aquella cuestión de la Torre de Babel, todavía estamos con aquella cuestión, tocando que aquí dice una historia que tiene que ver con la cultura persa y con la cultura hebrea, que solamente podemos ver en el arte, la historia del arte y la cultura en la humanidad. Por eso es que nos viene un momento en que podemos distinguir en ese antagonismo entre el bien y el mal, podemos ver la libertad y la esclavitud, podemos ver que hay obstáculos para la libertad, hay obstáculos para la paz, cómo hacer para construirla. Ahí tiene que intervenir el hombre razonable. La esclavitud se da cuando no somos dueños de nuestros actos, no decidimos por nosotros, estamos dominados por otros acerca de lo que quieren ellos que nosotros hagamos. El que es esclavo actúa porque se lo mandan, sin cuestionar las órdenes que recibe, así lo que le manden vaya contra sus propios principios o perjudique a sus compañeros o a la sociedad. En nuestro tiempo la esclavitud, aunque no tenga ese nombre, se presenta cuando una persona renuncia a ser ella misma y permite que otros decidan por ello o lo manejen a su antojo. Es la psicología masiva que te hace decir que un hombre en un púlpito te está diciendo que hay una constelación que marcha como si fuera un soldado de aquí para allá en un movimiento que está dominado por Dios, ese movimiento, y resulta que es que el hombre en aquellas épocas desconocía totalmente que la tierra giraba a su alrededor y que va a una velocidad más grande que un carro que va a 160 por hora. Porque ella va a 360 kilómetros por segundo. Y esos movimientos hacen que tú veas que hoy está la luna de este lado, después está de este lado, la estrella que él está allá y la otra allá. Y a esa estrella le llamaron Belcebú o Satanás, que fueron arrojados a la tierra. Y entonces, ante el desconocimiento de aquellas cosas, se crea un libro fantástico que es como un acordeón. ¿Por qué así, profesor? Como un acordeón. Bueno, porque un acordeón tiene nada más, la música tiene un pentagrama que tiene 7
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Con esas 7 han hecho millones de rancheras, millones de boleros, millones de alabanza, millones con el arpa de David, todos los salmos que existen y no existen con música. Hicieron el reggaetón, hicieron el vallenato, todas las músicas con 7 cuestiones que se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si, o claves. Y también hay notas y silencio. Por lo tanto, ese aparato que algunos dicen que un tipo aquí en Valledupar venció al demonio, al diablo, con el acordeón, que se llamó Francisco el Hombre, algo así por el estilo, sirve para hacer millones de cosas. Si sucede ese libro, cuando lo abre un predicador y te inventa una cantidad de cosas y tú quedas esclavo de su mente. Por eso le hablé que la cuestión de la moral es algo totalmente que se diferencia del valor o se diferencia del precio, porque el valor es una cuestión contable. El valor se ve y aparece en la historia de la contaduría, y aparece en la historia de la humanidad cuando ya hay mercancía, y esa mercancía también está sujeta a las cuestiones morales, y la cuestión moral es la que es un valor. A la mercancía se le pone precio, como le pone el sistema actual. Precio a la cabeza de un niño, sencillamente porque hay la voluntad de un Dios que dice que yo soy el que tiene derecho de invadir, de matar, de asesinar niños y tal, y entonces simples mortales que entonces los demás también lo hacen. Entonces vienen estas antiguas guerras. La moral, ¿qué es la moral, profesor? Bueno, ella se basa solamente en la convicción y la adhesión íntima de las normas por parte del sujeto, y esas normas son lo que se conocen como valores: respeto, libertad, tolerancia, amor, toda una cantidad de cosas que en aquellos antiguos pueblos ponían frutos del espíritu, del bien y del mal. Lo del mal era lo de la carne y lo del bien era la cosa del amor y eso. Entonces tenemos que el acto moral supone un sujeto real, dotado de conciencia moral, es decir, de la capacidad de interiorizar las normas o reglas de acción establecidas por la comunidad y de actuar conforme a ellas. Uno de los preceptos básicos acerca de la moral determina que el individuo solo puede ser moralmente responsable de los actos cuya naturaleza conoce y cuyas consecuencias puede prever, así como de aquellos que por realizarse en ausencia de una coacción extrema se hallan bajo su dominio y control. Es lo que se conoce como la diversidad. Entonces, ¿qué tienen que ver los persas? Bueno, llegó un momento en que aparece un Jesús histórico en aquellas historias antiguas, donde en el desierto se defecaba haciendo con los palos hoyitos, o si quedaban al aire libre venían los cerdos del endemoniado de Gadara, el hombre que llevaba la piara de cerdo y se los comía y se la comía. Hoy en día hay papel higiénico donde es un botoncito y nosotros estamos todavía en aquellas cosas. Por eso aparece el Jesús histórico y los 4 evangelios. ¿Qué es eso, profesor? Tenemos que inaugurar y ver fundamentalmente el carácter de estas fuerzas espirituales de alguien llamado Jesús de la historia y la necesidad de interpretar los 4 evangelios desde este punto. Se dice que el Jesús de la historia, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista histórico. En segundo lugar, queremos proponer los 4 evangelios como memoria, credo y común y canon común para una reforma de lo que llaman iglesia. Más allá de esta reforma, reflexionaremos entonces también sobre la crisis o quizás de fracaso en el primer mundo. Pero háblenme los persas y los hebreos, profesor. Sí que se están matando allá por una voluntad y por una cuestión más bien de los hombres. Más allá de esta reforma, reflexionamos también sobre la crisis o quizás fracaso en el primer mundo de lo que se llamó civilización cristiana occidental, y la necesidad de construir desde el tercer mundo una sociedad alternativa y fundada en la fuerza espiritual del que conocemos como el Jesús de la historia. Desde esta perspectiva, los 4 evangelios y la iglesia fundada sobre ellos sigue siendo fuente de vida y esperanza para el mundo donde haya vida para todos y todos en armonía con la naturaleza, esa naturaleza que Spinoza le llamó también
Dios, porque ella nos da todo y pertenecemos a ella y estamos construidos de todas las cosas que está construida ella, y por eso vamos a la tierra, y no porque sencillamente diga polvo eres y en polvo te convertirás, en una forma inconsciente la repetimos y nos hemos quedado ahí. Entonces ya aparece la cultura, en la historia de la cultura de los persas, en una forma siguiente. La cultura medo-persa apartó al arte mundial como elemento base, le hizo una aportación al arte en cuanto a las columnas esbeltas y con decoración de estrías y gran base de campanas invertidas. El capital lleva cabeza de oro y cabeza de toro, o cabeza de animal, o a veces cuerpo de animal y cabeza de toro. Esa es esa cultura. Los palacios persas son de gran monumentalidad, digamos mejor, o sea, grandes monumentos con grandes pórticos, escasos muros y estructuras adinteradas en una bella muestra. Por ejemplo, podemos decir el Palacio de Darío en Persépolis. Las tumbas reales eran pequeños templetes sobre escalinata de piedra. Podían caminar las personas por dentro. También en la tumba de Jesús se podía caminar por dentro. Las mujeres entraron a cambiarle, echarle perfume, etc. La escultura sigue el camino de la caldeo-asiria. Analiza, fue primero la caldeo-asiria y por allá de esos caldeos viene un Abraham y tal. Todos alados, lucha de animales y monstruos en barro. Y los monstruos son los mismos hombres de muchas culturas. En barro, vidrio, consiguieron ellos, los persas, consiguieron frisos de gran valor artístico que colocaban en los parámetros de entrada y en los diferentes estamentos de las entradas a los palacios, como el de Darío, ya citado, en el que se halla el famoso friso de los arqueros. Y tenemos entonces que por allá en esa tierra aparecen después los hebreos y su significación en el mundo antiguo. Mientras todos los pueblos anteriores admitían religiones totalmente plagadas de dioses, esta gente ideó y encontró un Dios invisible en el desierto a lo que se rendía culto en ritos absurdos, cuando no repugnantes. Los hebreos, tras el gran paso del dualismo medo-persa, aportaron el espíritu religioso, el concepto del Dios único, mientras los demás tenían muchos dioses que decían ritos grotescos y ritos sanguinarios. Y esto era repugnante, y ellos encontraron en este dualismo medo-persa, ellos aportaron al espíritu religioso el concepto de un Dios invisible, único, base de las tres grandes religiones mundiales, como son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. En la vida de los hebreos no es de ninguna manera relatada con verdad y poesía en la Biblia, o muchas cosas no son entrecaladas entre la realidad, el mito, la leyenda y la invención. Por lo tanto, los hebreos nos es relatada esta vida con verdad y poesía en lo que conocemos como la obra de arte Biblia, con detalles y citas de gran precisión, por lo que conocemos las tres etapas de su historia. Fueron gobernadas por patriarcas, jueces y reyes, pero hoy por presidentes comunes y corrientes que compran en los almacenes y que se trasladan en limusina, mientras aquel antiguo Moisés tenía que defecar en el desierto y hacer un hoyo con un palo para poder seguir y continuar después de esa necesidad natural, fisiológica, si era que comía. Si no comía, seguramente no tenía en el estómago, pero de todas maneras tenía que hacerlo. Lo vemos en la... Gracias, profesor, por convertirnos en literofilósofo, profesor. Entonces, ¿cómo entramos? Tenemos que diferenciar de precio de valores, ¿sí? Porque los valores se ven en la moral. Y el precio es lo que usted le pone a ese par de zapatos que está ahí, a ese pantalón, a ese trapo viejo que hoy se están sacando los trapitos, los diferentes políticos aquí en Colombia, que obstruyen construir la paz en nuestra patria y otros pueblos en sus patrias. Nos vemos en la próxima.